Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Hoy hemos llegado al capítulo 15 del libro de los Hechos, una porción interesantísima. El tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con desacuerdos y también determinación. Desacuerdos y también determinación. Quiero que observes conmigo en Hechos, allá en el capítulo 15, verso 1, dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen ellos? No podéis ser salvos. Aquí encontramos un gran problema, un gran conflicto que va a tener la iglesia del Señor Jesucristo y tiene que ver con desacuerdos, y veamos también cuál va a ser la determinación. Casi 20 años después de Pentecostés, vamos a ver ahora en la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pablo, sus compañeros, recuerda que ellos ya vienen de regreso del primer viaje misionero. Ellos están en Antioquía y vamos a ver que ellos van a subir hacia Jerusalén porque se va a producir un conflicto doctrinal. Un conflicto serio. La mayoría de nuestras Biblias le lleva por título el concilio en Jerusalén. No estoy de acuerdo con este concepto. No es que se están poniendo de acuerdo para determinar creencias. Lo que va a haber acá es cómo los apóstoles van a afirmar cuál es el claro mensaje, cuál es el evangelio, porque aquí en Hechos capítulo 15 está en cuestión la doctrina de la salvación. Déjame decirte que cuando estudiamos Biblia hay doctrina fundamental y hay doctrinas que podemos tener diferencias, pero no puede haber diferencia en el concepto de la doctrina de la salvación. Y es por eso que los apóstoles, principalmente ellos, con su autoridad, los ancianos y también la iglesia, van a concordar en el consejo y la determinación. ¿Por qué se produce esto? Porque hay gentiles que se están convirtiendo a los pies de Cristo. Y en un punto los judíos han quedado, por así decir, con medias doctrinas. Ahora, la confusión radica en creer que la salvación se obtiene por las obras y no solamente ¿qué? Por la fe. Leemos en verso 2, hay un grupo de personas que les ha parecido que primero, antes de convertirse a Cristo como el Mesías, primero se tienen que convertir a Moisés. Ahora, no estoy tan seguro si este grupo de personas son creyentes o nos vamos a ver más abajo que hay algunos hermanos que están, por así decir, estancados en medias verdades doctrinales. Entonces, vamos a observar juntos en esta porción el desacuerdo y cómo la iglesia va a enfrentar esta situación. En este capítulo vamos a ver que se pone de manifiesto y que debe ser claro que la salvación es por gracia, que la salvación es por fe, que la salvación no es por obras, pero los creyentes evidencian su fe mediante ¿qué? Sus obras. Es contundente el argumento del Nuevo Testamento para decirnos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y debe vivir al estilo de esa vida. Hay personas que dicen, yo hice mi oración, yo repetí la oración, yo soy salvo. No se equivoque. No encontramos en la Biblia un énfasis que diga, tienes que hacer la oración para ser salvo. Las Escrituras enseñan que hay que confiar, hay que creer, hay que confesar. Y se evidencia con un estilo de vida que es diferente. Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿dónde? En tu corazón. Ahí está la clave. El creer con el corazón no es algo intelectual, es un cambio que se produce. Efesios capítulo 2, verso 1, cuando pasamos de muerte a vida. Rápidamente entonces, al hacer esta observación de estos desacuerdos, ¿qué podemos aprender? En primer lugar, vamos a observar al mirar el versículo 1 y parte del versículo 2, la discusión que se produce, la discusión doctrinal. El trasfondo de este versículo, capítulo 15, verso 1, Pablo y Bernabé han regresado de su primer viaje misionero, casi un periodo de 3 años,
con el viaje misionero. Ellos están ahora en la iglesia en Antioquía, van a estar en la iglesia en Antioquía más o menos 5 años. El escritor Lucas no nos da los años precisos, sino que sencillamente nos enseña que los hermanos, si tú miras el capítulo 14, verso 28 de Hechos, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué se pudo haber quedado haciendo Bernabé y Pablo? Una sola cosa, a lo que han sido llamados: predicar y enseñar la palabra de Dios. De hecho, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ¿qué? Dones. Y esos dones tienen que ser utilizados. Podemos observar entonces en el versículo 1 del capítulo 15 que dice lo siguiente: entonces, algunos que venían ¿de dónde? De Judea. Ahora, no estoy seguro si son creyentes o no, o están en esa transición. Sí sé que son judaizantes, que dan autoridad aparente, tienen una aparente autoridad porque vienen de Judea, cercano a Jerusalén, y aparentemente vienen con una autoridad de los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Recuerda que ya desde el capítulo 8 de la persecución, la mayoría de los discípulos salieron y solo se quedan en Jerusalén los apóstoles. Mira conmigo, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, que vienen con autoridad de dar enseñanza. El término enseñar significa llegaron con la autoridad para instruir. Se infiltran fácilmente, tienen capacidades de elocuencia. Dice el texto, enseñaban ¿a quién? ¿A quién enseñan? Verso 1, ¿a quién enseñan? A los hermanos. Ahora, los hermanos en su gran mayoría en Antioquía, en Siria, son gentiles. Entonces el contenido de esta enseñanza que con tanta autoridad, con tanto legalismo, ellos transmiten, los va a afectar. Mira lo que dice el texto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme a ¿qué? Al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Palabra fuerte. Ellos han recibido el Evangelio, conocen de la gracia del Señor, creen en Cristo Jesús, están gozando de esa plenitud del Espíritu y del gozo de la salvación. Y de un momento a otro, ciertos líderes con aparente autoridad y encomendación les dicen, no son salvos si no se circuncidan primero, si no guardan los rituales. Esto tiene que haber conmovido internamente a estos creyentes nuevos en la fe. Observa conmigo el capítulo 15, versículo 24. ¿Qué es lo que dicen los líderes acerca de ellos? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido, mira, ¿qué dice? De nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar, ¿qué cosa? La ley. Son nuevos, no hay Biblia en ese momento. Los gentiles no tienen Biblia, los que conocían algo de Biblia era del Antiguo Testamento. Estamos en un tiempo de transición y en un momento a otro son confrontados y en su fe. Ahora, ellos dicen, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, categóricamente no sois salvos. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Será que no eran creyentes? ¿Qué está pasando con ellos? Sabemos que hay un grupo de judaizantes que fueron siempre detrás del apóstol Pablo. Quiero decirles algo. Para un hebreo, en el Antiguo Testamento, por ser descendiente de Abraham, ya creían que ellos ya eran salvos. Y ellos tenían que esforzarse por mantener su salvación. En algunos casos, los hebreos llegaron a creer que haciendo obras ellos alcanzaban la salvación. ¿Recuerdas que en Lucas capítulo 18, verso 18, viene un joven rico a Jesús? Estas son las palabras de este joven. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Creían ellos que en base o en mérito de qué? De sus obras, porque Dios le había entregado sacrificios y ofrendas, le había entregado un pacto. Ellos creían que si mientras permanecían en el pacto, obraban, tenían su salvación. Es interesante
que Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 17, verso 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esa expresión, ha violado mi pacto, significa, ha quedado afuera del pacto de la promesa. Cuando tú lees Efesios capítulo 2, tú sabes que nosotros no teníamos esperanza de salvación, porque estábamos sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin pueblo. Entonces, era muy fácil concluir para un hebreo que tenía que hacer cosas ¿para qué? Para ganar su salvación. Estamos en el libro de los Hechos, es por eso que no nos sorprende, regresa en Hechos y mira conmigo el capítulo 2, Hechos capítulo 2, mira el versículo 38, lo que Pedro le predica, escúchame bien, a la nación de Israel. En Hechos capítulo 2, observa conmigo el verso 38. Aquí tenemos a Pedro en su primer discurso. ¿Qué dice Pedro? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y ¿qué más? Y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. ¿Para qué se van a bautizar? ¿Qué dicen? Si ustedes se arrepienten, se bautizan, ¿qué van a recibir? El perdón y ¿qué más? Fíjate que casi está basado en ¿qué? Si yo no lo entiendo, escúchame bien, a la luz de la transición del libro de los Hechos, yo puedo llegar a esta conclusión, que fe, más algo que yo tengo que hacer, añade a mi vida ¿qué? Salvación, que no es así. Fe, más obras para salvación es igual a una herejía. Pero ¿qué leemos acá? Es porque estamos en un tiempo de ¿qué? De transición. Y déjame decirte algo, libro de los Hechos es un libro de transición. Y si no lo interpretamos correctamente, nos podemos perder en la interpretación. Esto no es nada nuevo. Aún la polémica en el día de hoy existe. Hay muchas iglesias que dicen, tú crees en Cristo, te bautizas y luego eres salvo. Otros dicen, tú tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua para asegurarte de que eres ¿qué? Salvo. Otros te dicen, tienes que guardar ciertos rituales y guardar el día de reposo, de lo contrario ¿qué? No eres salvo. Y otros te dicen, tienes que comprar esto, hacer estas obras para ser salvo. Siempre ha estado en la polémica la doctrina de la salvación, cuando la salvación es algo muy sencillo. Pero a la luz del Nuevo Testamento sabemos que es por gracia. Sabemos que es por fe, que no es por obras, pero sí es para buenas obras. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá entonces? Posiblemente hay un grupo de hermanos que no tienen claridad en toda la verdad o sencillamente son judaizantes, que quieren a toda costa mantener su religión. Porque están viendo que el cristianismo se está, en este caso, expandiendo. Déjame decirte algo. ¿Qué estaba en realidad haciendo este grupo legalista? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que no vieron? Ellos estaban mezclando la ley con la gracia. Están poniendo vino nuevo en odres que son viejos. Estaban remendando el velo que ya había sido ¿qué? Rasgado. Estaban levantando la pared de división que había entre quienes, judíos y gentiles, que el Señor Jesucristo en la cruz ya había ¿qué? Derribado. ¿Qué estaban haciendo? Poniendo sobre los hombros de los hombres, especialmente de los gentiles, un yugo judío que no era legal, ni tampoco legítimo. Estaban pidiendo que la iglesia pasara, escúchame bien, de la luz a la oscuridad. No estaban viendo que los símbolos, que las ofrendas, que todo lo que había en el tabernáculo solamente era una figura, un bosquejo ¿de quién? De la persona de Cristo Jesús. ¿Sabes que a veces pasa lo mismo con algunos creyentes que saben pocas verdades y ya las afirman tan absolutas y desconocer qué cosa? Toda la enseñanza. Ahora, ¿cómo enfrentan los hermanos? ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrentan los hermanos esta situación? ¿Qué dice el verso 2? ¿Cómo Pablo y Bernabé tuviesen discusión y dice contienda
¿qué? ¿Qué dice el texto? No pequeña con ella. Vemos acá entonces este grupo, hemos visto en primer lugar la discusión doctrinal. Viene un grupo de hombres, son maestros, son legalistas, extremistas, exigen que los gentiles deben circuncidarse, guardar los rituales de la ley o lo que enseña Moisés. Y como Pablo y Bernabé, los misioneros, los que han llevado, ¿qué cosa? Porque aquí hay otro problema más. No simplemente está la doctrina de la salvación, sino que también el ministerio que estos hombres tienen hacia el mundo gentil, misiones. Se está cortando el ministerio de misiones. Ojo, que cuando se cierra el libro de Apocalipsis, los redimidos son ¿de qué? De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. ¿Qué está intentando Satanás acá? A través de esta controversia, poner ¿qué? Freno a la obra y confundir la sana doctrina. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, mira, y contienda. Lucas utiliza dos términos intensos. Sin duda alguna la discusión nos afecta y a veces cuando queremos protegernos o proteger nuestro punto de vista, nos acaloramos y terminamos reaccionando carnalmente. Suele ocurrir cuando hay controversia, ya sea en la familia, en un círculo, con personas, y yo quiero seguir sosteniendo mi punto, en mi carnalidad me voy a dos extremos. Primero, una falsa resignación, aparente humildad. Agacho mi cabeza y como que me aguanto, está bien, digan lo que digan, pero en el fondo es egoísmo. Porque el resignamiento con aparente humildad es una falsedad, es una gama del orgullo. O por otro lado puedo ser mucho más impulsivo, mucho más colérico y proteger mi punto de vista, sea como sea. No olvidemos en el contexto, estamos hablando de un judío creyente que postula sus bases y sus cosas en base a su experiencia. Esta gente están diciendo, basados en su experiencia, en lo que ellos creen, en lo que ellos perciben, y tuvieron una discusión que el texto dice que no fue ¿qué? No fue pequeña. La controversia fue grande cuando éstas se desarrollan. Escúchame bien, las controversias cuando se desarrollan en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el liderazgo, producen mucho ¿qué? Daño. Ahora, ¿qué era la controversia? Fe más obras para ser salvos. Era lo que ellos conocían y lo que ellos creían. Pero a la luz del Nuevo Testamento sabemos que fe más obras no da igual salvación. ¿Qué da? Herejía. Entendemos que la salvación es por gracia, sin obras, pero para buenas obras. Es decir, que ellos, al llevar el Evangelio y decir, tienes que guardar la circuncisión, guardar a Moisés, ellos estaban presentando otro Evangelio. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Mira conmigo el libro de Gálatas, por favor, en el capítulo 1. Abre tu Biblia, por favor, rápidamente ahí en Gálatas, allá en el capítulo 1. Observa conmigo Gálatas, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo que aborda esta misma temática. Es decir, la controversia de Hechos capítulo 5 es enseñada doctrinalmente en el libro de Gálatas. Tú conoces el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Pablo está admirado, les predicó el evangelio, pero este grupo que vino atrás enseñando sus creencias. Mira el verso 7. No que haya ¿qué? Otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Eso es herejía. Mas, mira lo que dice el verso 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sentencia divina. ¿Cuál es? Sea que anatema. Para nosotros anatema, ¿qué es? Maldito. Maldito separado por Dios para juicio. Es un término fuerte. Mira, verso 9. Como antes os he dicho también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que un maldito o un anatema.
Dios pronuncia un anatema solemne sobre el que predica cualquier otro evangelio que no sea el de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, es posible que este grupo de hombres tenían medias verdades, estaban basados en su trasfondo, en lo que ellos creían. ¿Qué ignoraban? ¿Qué cosas ignoraban? Que hoy en esta dispensación, escúcheme bien, en la dispensación de la gracia, la seguridad de salvación no descansa en lo que nosotros hacemos, porque eso sería obras. ¿Sabes en qué descansa? En algo que nunca antes existió. El pacto consumado de Cristo en la cruz. La sangre ya vertida en la cruz, el sacrificio perfecto. Y escúchame bien, algo más. ¿Qué hace Cristo en el día de hoy por los suyos? ¿Ah? Intercede por nosotros. Y nos está preparando porque un día se presentará a sí mismo, a usted y a mí. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 8 concluye, verso 31. ¿Quién nos podrá qué? Separar del amor de Cristo. Vemos en primer lugar el conflicto doctrinal, la discusión doctrinal. Veamos ahora la disposición de la iglesia de Antioquía. ¿Cómo hicieron frente al conflicto doctrinal? Vemos en versículo 2 que se hace una asignación aclaratoria. Se dispuso, dice el versículo 2, que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén, y algunos otros de ellos, otros hermanos de la iglesia de Antioquía, se prepararon, se dispusieron para que, como estos hombres que venían de Judea, venían con aparente autoridad, recomendación de los apóstoles. Escúcheme bien, Pablo no está predicando ningún mensaje diferente a lo que predica Pedro. Ahora, a Pedro le costó entender, y pasaron años, casi 15 años, escúcheme bien, casi 15 años pasaron para que Pedro entendiese que el evangelio también debía ser predicado a los gentiles. ¿Y cómo Dios tuvo que tratar con Pedro? Mostrándole una visión para que él entendiera. Y aún así, vas a ver en el libro de Gálatas capítulo 2 que Pablo tuvo que corregirlo, porque aún así le costó entender. Muchos hermanos fueron arrastrados por esta confusión. Así que aquí hay una designación aclaratoria. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. ¿Y a quiénes? A los ancianos. ¿Por qué a los apóstoles y a los ancianos? Porque ellos son los responsables de la enseñanza doctrinal en Jerusalén. Porque estos decían, nosotros venimos de Judea, venimos de Jerusalén, venimos de allá, de ese lugar, y tenemos una enseñanza que queremos compartir con ustedes. Y esto tiene que ser aclarado porque es un problema doctrinal. Los líderes apostólicos deben ser claros y presentar lo que es el mensaje. Ahora, ¿para qué subieron a los apóstoles y a los ancianos? ¿Qué dice el texto? Para tratar ¿qué? Esta cuestión. Es decir, para tratar el problema de una forma que práctica de una vez. ¿Por qué? Porque es un problema doctrinal. Escúcheme bien, errores en la doctrina, errores ¿en dónde? En la conducta. Y las doctrinas son como, ¿conoce usted lo que es el efecto dominó? Si usted altera una doctrina, las demás comienzan a ser también ¿qué? Afectadas de una u otra forma. Mire conmigo en segundo lugar cómo se hace frente a la situación, la disposición de la iglesia para solucionar. Vemos en segundo lugar el apoyo. Al observar el verso 3, ellos pues, dice, estos que son encomendados para dar frente, para dar solución al problema, ellos, hablando del equipo, habiendo sido ¿qué? Encaminados por la iglesia. ¿Qué significa encaminados por la iglesia? Esto tiene que ver con identificación. Hubo de parte de la iglesia, incluye un apoyo económico. Es decir, consideraron que este viaje era parte del ministerio y había que apoyarlo. Caminar juntos es una expresión que significa estamos en pleno acuerdo. Queridos, si estamos enviando a alguien es porque confiamos en esa persona. Sabemos que esa persona es fiel, conoce la palabra. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. Ahora, lo que no nos dice Lucas,
pero sí lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, es que él recibió una revelación. Y en esa revelación el Señor le muestra que tiene que ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles porque ese tema tiene que ser zanjado, mejor dicho, solucionado. Mire conmigo la aceptación alegre. Mientras van viajando hacia Jerusalén, ¿qué ocurre? ¿Pasaron por dónde? Por Fenicia, ¿qué más? Samaria, ¿y qué hacían? Contando la conversión ¿de quién? De los gentiles. ¿Y qué produjo esto en estos pequeños grupos o pequeñas iglesias? ¿Qué produjo? Y causaba gran gozo a todos los hermanos. Me encanta esto, pasando por Fenicia y Samaria. No solamente se fueron de viaje, sino que ellos fueron visitando a las iglesias y compartiendo ¿qué cosa? Lo que el Señor había hecho con ellos. Me encanta esto, este tiempo de compartir. No hay acá, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Veo acá cómo ellos están contentos con oír que almas se están ¿qué? Salvando. Déjame decirte algo. Si nosotros tuviésemos un culto de milagros, este culto de milagros sería oír cómo el Señor está salvando ¿qué? A personas, porque no hay un milagro más grande que una persona pase ¿de qué? De muerte a vida. Hoy los cultos enfatizan cosas sensacionales y nos hemos olvidado que el milagro más grande es la salvación de una persona que pase ¿qué? De muerte a vida, que su destino eterno cambie para siempre. Observa conmigo el verso 4, la acogida que se produce ahora en Jerusalén. Dice que llegando a Jerusalén, ¿fueron qué? Recibidos, ponga atención en la palabra y recibidos, ya que la ciudad está acogiendo, dando la bienvenida. La idea de acogida casi que los tomaron de la mano para recibirle, es decir, están contentos que ellos han venido. Dice el texto, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, ¿y quién más? Y los ancianos. Es decir, que hay un servicio, hay una reunión, hay un tiempo especial. ¿Y qué dice el texto? Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho ¿qué? Con ellos. ¿Qué cosas? Que durante 3 años, a pesar de que tuvieron problemas y dificultades, ¿recuerdas Pablo en Listra qué le pasó? Los dieron por muerto. A pesar de esos detalles de peligro, ellos comparten con la iglesia que ya ha entendido. Esa iglesia en Jerusalén ya ha entendido que el evangelio también se ha predicado ¿a quién? A los gentiles. Recuerda que mandaron a Bernabé a ver qué estaba ocurriendo en Samaria. Recuerda que Pedro tuvo que dar un reporte a la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 11 y les dijo, lo que ocurrió en la casa de Cornelio es lo mismo que ocurrió con nosotros al principio en Hechos capítulo 2. Me encantaba cuando estaba en Argentina un culto que se llamaba el culto de compartir, donde los muchachos compartían cómo Dios durante el fin de semana los había utilizado para llevar una persona a los pies de Cristo. Me encanta escuchar una hermana que a pesar de sus años, ella puede decir, tuve la oportunidad de hablarle ¿qué? A alguien de Cristo. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted confrontó a una persona con el Evangelio de Cristo Jesús? Ojalá que no te vayas al cielo sin haber llevado a una persona a los pies de Cristo. Porque si hay alguna razón fundamental por la cual en el momento de nuestra conversión el Señor nos deja en esta tierra, ¿es para qué? Para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Los hermanos comparten, dan testimonio, se refieren a todas las cosas que Dios había ¿qué? Hecho con ellos. Sea un instrumento de bendición en esto. Terminemos. El antagonismo de los judíos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo comienza el verso 5? ¿Cómo comienza? Con un pero. Ya los peros son ¿qué? Problemas. Este es un cambio en la actitud de algunos. Otros están contentos oyendo lo que Dios está haciendo, pero ¿qué? Algunos, y mira cómo le llama, de la secta de los fariseos.
Es clara la Biblia al decir que este grupo era ¿qué? Una secta. ¿Qué es una secta? Es un grupo religioso que niega una de las verdades fundamentales de la fe, lo cual impide que esa persona sea salva. Esa es una secta que tergiversa las verdades y que lamentablemente les lleva a vivir sin la verdad de la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Los fariseos no comenzaron siendo una secta. Comenzaron siendo un grupo de hombres, farush, un grupo de hombres que quisieron vivir apartados para Dios. Ellos dijeron, queremos obedecer a Dios, queremos vivir la palabra de Dios, queremos servir, pero en el tiempo de Cristo ya era símbolo de hipocresía. Es que no importa las buenas intenciones, si no nos mantenemos en la palabra, el error nos va a llevar. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían ¿qué? Creído, por lo tanto, posiblemente son hermanos, son creyentes, se levantaron diciendo, ¿qué? ¿Ves cómo aflora? Nosotros lo hemos hecho así, nosotros somos así, y se producen los conflictos, las controversias. Ellos dicen, se levantaron diciendo, ¿es necesario qué? Circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué? La ley de Moisés. ¿Por qué dicen esto? Porque toda su vida habían estado ¿qué? Y a veces nosotros juzgamos en una forma ¿qué? Muy miope. Siempre he dicho, como soy chileno y nací en Chile, yo creí que Dios era ¿qué? Chileno. Luego me fui a Argentina y me di cuenta que Dios también era ¿qué? Argentino, y luego fui a Paraguay, a Ecuador, y me di cuenta en Australia que Dios también es ¿qué? Australiano. Es que a veces juzgamos ¿qué? Solo con lo que nosotros ¿qué? Sabemos. Recuerda, ellos están en ¿qué? Transición. Y esta falta de visión, o a veces en los conflictos, falta de flexibilidad, produce roces y problemas. Porque a veces somos como esos antiguos caballos que estaban en las ferias, en los mercados, que les ponían ¿qué? Anteojeras, para que no tengan una visión panorámica. No es que son malos. Pablo no perseguía a los creyentes porque él era malo. Es porque ¿qué? No veía nada más. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Terminemos en verso 6, punto final. Hemos hablado en nuestro estudio en el día de hoy, hemos considerado el verso 1 y 2, la discusión doctrinal, hemos visto la disposición de la iglesia a solucionarla. ¿Cuál es la determinación ahora de la iglesia? Verso 6, se nos dice que, y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, ¿para qué? ¿Para qué se reunieron? Para conocer este asunto. No simplemente quieren informarse. Lo que realmente van a hacer, ¿qué es? Enfrentar el problema a la luz de qué. Ahora, recuerda que no hay Nuevo Testamento. No hay todavía Nuevo Testamento. Es decir, que gran parte de la autoridad de la enseñanza viene por mano de ¿quién? De los apóstoles. Terminemos para reflexionar. Los conflictos, los desacuerdos, siempre traen ¿qué? Tensión en todas las esferas de la vida, sea en el hogar, la familia, en una iglesia, en el liderazgo, en una compañía, en un negocio. Ahora, los cambios traen también ¿qué? Dolor. Usted que fue padre, nuestros hijos, cuando comenzaban a crecer y se estiran los huesos y se estiran los músculos, ¿qué tienen? Dolor, porque los cambios producen ¿qué? Dolor. El liderazgo debe estar atento y basar sus decisiones en ¿qué? En la palabra de Dios. Y algo muy importante, el evangelio debe ser ¿qué? Claro, la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿qué? Para buenas obras. Amén. Oramos al Señor.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta interesante porción. Hoy estamos viendo el comienzo de lo que fue un conflicto, pero vamos a ver, Señor, cómo la mano de los hermanos en este ministerio puede traer paz, puede traer solución, puede traer bendición. Pero todo cambio, todo conflicto, todo desacuerdo puede producir también animosidad, dificultad. Te pido, Señor, que volvamos siempre al principio, a las Escrituras, a ser sensibles porque queremos buscar hacer, Señor, tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por esta porción, una porción interesante y lo que viene, la decisión del liderazgo, lo que comparten con la iglesia, la carta que ellos envían, es producto de esa sabia decisión. Nosotros hoy hemos alcanzado también el Evangelio. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.